Dicen que la guerra es el mismísimo infierno, pero yo estuve ahí y puedo asegurarles algo que me ha tomado décadas procesar. El infierno tiene un final, mientras que lo que yo experimenté aquella noche lluviosa de 1968 trasciende cualquier concepto de tiempo, bandera o geografía humana. Soy Tomás Sandoval y durante 8 minutos literales, cronometrados por el reloj de un médico militar desesperado, dejé de habitar este cuerpo cansado para entender que la vida que defendemos con tanto odio y fervor es apenas una sombra pálida de una realidad mucho más vasta y luminosa. Morir bajo el fuego cruzado en las profundidades de la sierra no fue el fin de mi historia, sino el inicio de una percepción agonizante que todavía hoy, a mis 76 años, hace que mi pecho arda de una forma distinta. Lo que traje de vuelta de aquel vacío no es un consuelo religioso, sino una alerta urgente para una humanidad que parece haber olvidado el valor sagrado de simplemente respirar. Mi nombre es Tomás Sandoval, aunque la mayoría de mis compañeros en el batallón de infantería me llamaban simplemente Tommy cuando los gritos comenzaban y el lodo espeso de la sierra se tragaba nuestras botas y nuestra esperanza. En 1968 yo era solo un muchacho de 21 años, un joven lleno de ideales confusos, lanzado al corazón de los conflictos en las zonas montañosas del sur, donde la neblina se confunde con el humo del combate. Serví como médico de combate, cargando una mochila con morfina y vendajes que parecía pesar más con cada vida que se me escapaba entre los dedos durante esos 2 largos años de servicio activo en condiciones inhumanas. Mi juventud no transcurrió en plazas o aulas, sino arrastrándome entre la maleza húmeda de Guerrero, intentando mantener corazones latiendo, mientras el mundo a mi alrededor parecía decidido a hacerse pedazos por razones que hoy me parecen absurdas. Nuestro batallón era una unidad de despliegue rápido, lo que significaba que pasábamos días y noches enteras moviéndonos en terrenos que parecían de otro planeta, desde cerros escarpados donde la lluvia nunca cesaba hasta cañadas profundas que sofocaban la luz del sol. Ser médico en ese entorno significaba ser un blanco para los que estaban del otro lado y un salvador para mis hermanos de armas, un peso emocional que ningún joven está realmente preparado para cargar sobre sus hombros. Nos movíamos en un ciclo eterno de uniformes empapados, hambre vieja y la vibración constante de un miedo que se te instala en la médula de los huesos y no te deja dormir. Cada día era una prueba de supervivencia entre la humedad, los insectos y la sombra de una violencia súbita que podía estallar en cualquier momento. Yo no era solo un soldado cumpliendo órdenes, era un testigo involuntario de la fragilidad humana. La estación de lluvias en la sierra no era solo agua cayendo del cielo, era un océano vertical que transformaba el suelo en una pasta roja y traicionera que nos llegaba hasta las rodillas. Todo lo que poseíamos estaba perpetuamente húmedo, con ese olor penetrante a aceite de fusil, lona podrida y el aroma metálico de la sangre seca que nunca se iba del todo de nuestras uñas o de nuestras ropas. Por la noche, nuestra posición se convertía en una isla claustrofóbica rodeada de sombras, donde la única luz provenía del brillo fantasmal de las bengalas que cortaban la neblina. Se podía escuchar el golpe seco y rítmico de los disparos a lo lejos, vibrando a través de la tierra, recordándonos que la muerte siempre estaba patrullando cerca de nosotros. El aire era denso, cargado con el olor a pólvora quemada y la vegetación machacada, una mezcla de olores que todavía hoy me persigue cuando cierro los ojos.
Cuando la emboscada finalmente rompía aquel silencio tenso de la madrugada, no era un solo sonido, sino una pared de estruendo que destrozaba cualquier sentido de la realidad o de la lógica. Las balas trazadoras cortaban la oscuridad como hilos de fuego, tejiendo una red mortal entre los árboles, mientras el suelo temblaba bajo el impacto de las granadas de mortero. Tus oídos zumbaban con un pitido agudo que ahogaba los gritos desesperados de tus amigos, dejando solo el ritmo primordial de tu propio corazón golpeando con fuerza contra las costillas. Recuerdo perfectamente el peso de mi maletín médico golpeando mi cadera mientras me arrastraba por la inmundicia, con el humo acre quemándome los ojos y la garganta en cada respiración. La muerte no era un concepto que leíamos en los libros. Era una presencia física y fría que te rozaba el hombro cada vez que un proyectil silbaba cerca de tu cabeza. Después de meses de vivir en ese estado de alerta máxima, yo ya no era el mismo muchacho que salió de su pueblo. Mi alma se estaba deshilachando por los bordes. Ser un médico de combate significa cargar con la responsabilidad insoportable de jugar a ser una especie de dios con un puñado de gasas y ampolletas, decidiendo quién tenía una oportunidad de volver a ver a su madre y quién sería dejado a las sombras de la montaña. Aprendí a desviar la mirada de los ojos de los nuevos reclutas, tratándolos como si ya fueran fantasmas para no sufrir tanto cuando caían, porque el duelo constante había secado mi capacidad de sentir compasión. Mi corazón se había transformado en una piedra fría, un mecanismo de defensa necesario para no volverme loco ante el horror cotidiano. Me movía como una máquina a través de la sangre, esperando en silencio mi propio turno. El caos alcanzó su punto más crítico alrededor de las 3 de la mañana, cuando el cielo de la sierra parecía estallar en 1000 pedazos de fuego sobre nuestras cabezas. Yo estaba inclinado sobre un joven operador de radio, un chamaco cuyos ojos estaban desorbitados por el terror absoluto, mientras yo intentaba, con las manos empapadas en lodo y sangre, detener una hemorragia que no cedía. Fue en ese preciso segundo cuando el mundo, tal como lo conocía, simplemente dejó de existir para mí. No hubo un estruendo ensordecedor, sino una presión súbita y aplastante, como si la montaña entera se hubiera desplomado sobre el lugar donde estábamos. Una granada golpeó el suelo a solo unos metros y el impacto me lanzó por los aires como si fuera un juguete de papel. El sonido del combate fue reemplazado instantáneamente por un silencio blanco y absoluto que borró todo lo demás. Caí de espaldas en el barro helado, sintiendo una ola de calor imposible que irradiaba desde mi pecho y mi cuello, donde las esquirlas de metal al rojo vivo habían penetrado mi carne sin piedad. Intenté jalar aire, pero solo logré atragantarme con el sabor metálico y caliente de mi propia sangre, que inundaba mis pulmones con cada intento desesperado. Miré hacia arriba, viendo las ramas de los pinos iluminadas por los destellos de las explosiones, pero la imagen se iba borrando, convirtiéndose en una mancha confusa de color gris y rojo sangre. El frío comenzó a subir por mis piernas y mis brazos, un hielo cortante que avanzaba hacia mi corazón, mientras comprendía que mis suministros estaban perdidos y no habría nadie para salvarme esta vez. Sentí el peso de la soledad más absoluta y la oscuridad comenzó a tragarme por completo. De repente, todo ese terror agonizante fue reemplazado por un desprendimiento suave y ligero, como si yo fuera una pluma siendo llevada por el viento lejos de una piedra pesada.
El estruendo de la guerra y los gritos desesperados de mis compañeros se desvanecieron en un silencio reverente, una paz tan profunda que parecía tener su propia música silenciosa. Noté con una claridad que nunca tuve en vida que estaba flotando a unos metros sobre el suelo, observando la escena de la batalla desde un ángulo imposible. Ya no sentía dolor, ni frío, ni ese miedo constante que me había devorado por dentro durante tanto tiempo. Solo había una curiosidad tranquila y una serenidad que no puedo explicar con palabras humanas. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo destrozado, tirado en la tierra, pero no sentí ningún apego por ese resto de carne y uniforme. La oscuridad de la sierra y el peso insoportable de mi cuerpo se disolvieron para dar paso a una claridad que no venía de fuera, sino que brotaba de cada átomo de ese nuevo espacio. Yo ya no era Tomás Sandoval, el soldado cansado y herido, era solo una conciencia pura, flotando en un océano de luz dorada que parecía abrazarme como si fuera un hijo que regresa a casa tras un largo viaje. Ya no existía la gravedad ni la presión de ser un hombre de carne y hueso. Lo que sentía era una paz tan total que cualquier descripción que intente hacer ahora sonaría vacía. Era un amor incondicional, una fuerza densa y compasiva que me envolvía por completo, entendiéndome en mi totalidad sin que existiera ni un asomo de juicio o reproche por mis actos. Me sentía sumergido en la fuente misma de la vida, libre de todo el dolor acumulado. Mi conciencia se expandió de una forma que mi cerebro de soldado jamás hubiera podido procesar, mostrándome que la identidad que yo tanto defendía era apenas una pequeña pieza de algo infinitamente más grande. No necesitaba ojos para ver, pues percibía todo en todas las direcciones. No necesitaba oídos para escuchar, pues sentía la armonía del universo pulsando en mi propia esencia. Las barreras que nos separan en la tierra habían caído por completo, revelando una red invisible que une cada partícula de luz en esa dimensión sagrada. Me sentía como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla larga y dolorosa, comprendiendo que nuestra vida en este mundo es apenas un suspiro, un aprendizaje necesario pero breve. La claridad era absoluta y los misterios que me atormentaban en las noches de guardia se volvían verdades simples en esa frecuencia de amor puro. En medio de esa vastedad luminosa sentí la presencia de una inteligencia superior, aunque no tenía la forma de ningún santo o figura religiosa que me hubieran enseñado de niño. Era una conciencia pura, una fuente de energía radiante que desprendía un conocimiento antiguo y una compasión que está más allá de cualquier moral humana. Esa presencia no usaba palabras para comunicarse, sino que transmitía verdades directamente a mi alma, llenando cada vacío con una certeza absoluta y reconfortante. Sentí que esa luz me conocía desde antes de nacer, aceptando mis miedos y mis errores con la misma ternura con la que un padre abraza a un hijo herido. Era como estar ante el origen mismo de todo lo bueno, una fuerza que no pedía sacrificios, solo la pureza de nuestra intención. En ese lugar, las preguntas de la guerra simplemente dejaron de tener sentido. El espacio que me rodeaba no era un lugar que se pudiera encontrar en un mapa, sino un estado del ser donde los colores vibraban con una intensidad que no existe en este mundo. Donde aquí vemos sombras, allá había profundidades de luz. Donde aquí sentimos vacío, allá todo estaba lleno de vida consciente y amorosa. La sensación predominante era la de estar finalmente en casa, en un hogar espiritual
espiritual que siempre había estado ahí, pero que estaba oculto por el velo denso y pesado de nuestra existencia física. Podía sentir la presencia de millones de otras conciencias cerca, como si todos estuviéramos bañándonos en una fuente de bienestar común. No existía la competencia, ni las jerarquías militares, ni ese odio ciego que alimentaba la violencia allá abajo. Todo era una cooperación silenciosa y brillante, donde el único propósito era existir en armonía total. El tiempo, tal como lo medimos con nuestros relojes, no existía en absoluto. Un instante y un siglo eran exactamente lo mismo en esa dimensión de paz. No había un pasado que me hiciera sentir culpa, ni un futuro que me causara ansiedad, solo un presente continuo y lleno de un significado que desbordaba mi capacidad de comprensión. Sentía que podía quedarme en ese estado de gracia para siempre, explorando las maravillas de esa conciencia infinita sin cansarme jamás de su dulzura. La angustia que me carcomía en la sierra había sido reemplazada por la certeza de que todo en el universo tiene un orden perfecto, incluso cuando desde nuestra perspectiva humana todo parezca caos y tragedia. Estaba suspendido en un amor que es la única ley verdadera del universo, una seguridad total de que la muerte es solo una puerta. En ese estado de conciencia absoluta, las memorias de mi vida se abrieron como un libro y fui llevado a repasar todo lo que había pasado en esa guerra injusta. Vi con una nitidez dolorosa los rostros de cada muchacho que intenté salvar en el lodo. Vi cómo se apagaba la luz de sus ojos mientras yo les prometía que todo estaría bien. Pero la visión fue más allá y por primera vez pude ver los rostros de aquellos que yo llamaba enemigos. Eran campesinos jóvenes, asustados, que sostenían sus armas con el mismo miedo que nosotros. Vi a sus familias esperándolos y comprendí que el dolor que causábamos no tenía bando. En esa luz entendí que cada acto de odio era una herida que nos hacíamos a nosotros mismos, una cicatriz en el alma colectiva de nuestra gente que tardaría siglos en sanar. La culpa que cargaba como una mochila de piedras comenzó a desvanecerse ante la verdad de ese amor que me rodeaba. Sentí el impacto espiritual de cada vida que se cortó en la sierra, no como un castigo divino, sino como la comprensión de que todos somos un mismo ser, respirando en cuerpos distintos. Al ver a los que vi morir, entendí que la guerra es la mentira más cruel que nos han contado, pues disparar contra otro es, en realidad, disparar contra nuestra propia esencia. La luz no me reprochó mis fallas ni mi rabia. Me mostró que mi deseo de ayudar y curar era lo único que realmente brillaba al final de mi jornada. Salí de esa experiencia entendiendo que la violencia física tiene un costo espiritual inmenso, pues nos aleja de nuestra verdadera naturaleza luminosa y nos encadena al dolor. En ese santuario de paz recibí una revelación que cambió mi forma de entender la humanidad para siempre. Esa inteligencia me hizo comprender que la separación entre nosotros es la ilusión más peligrosa y destructiva que aceptamos en este mundo. Se me mostró que estamos todos unidos por un tejido de conciencia invisible pero indestructible que va más allá de cualquier frontera política o ideológica. Atacar al hombre que yo consideraba mi enemigo era, espiritualmente hablando, como si estuviera apuntando el arma contra mi propio pecho. Las guerras que peleamos con tanta furia son solo el reflejo externo de las guerras que no hemos resuelto en nuestro interior, nuestro ego, el miedo a no tener suficiente y la necesidad de dominar a otros. El valor de una sola vida humana es algo tan inmenso que nuestra mente física no puede procesarlo.
Esta verdad no era un sermón, sino una realidad que vibraba en cada fibra de mi ser. Entendí que el propósito de nuestra vida no es acumular poder o medallas, sino cultivar la empatía y reconocer lo sagrado que hay en cada persona que se cruza en nuestro camino. Esa luz me enseñó que el odio es una carga inútil que solo frena nuestra evolución, mientras que el amor es la única moneda que tiene valor real cuando dejamos este mundo. Estamos aquí para aprender que nuestras diferencias son solo superficiales, disfraces que usamos para una breve actuación en la tierra. Cuando nos peleamos por opiniones o por posesiones, estamos desperdiciando el regalo de la vida en nombre de puras ilusiones. La verdadera victoria no es ganar una batalla, sino ganar la capacidad de perdonar y de vernos como hermanos de una misma fuente. 8 minutos pasaron en el mundo físico mientras yo estaba en esa eternidad, pero el regreso fue como ser arrancado de un paraíso para ser lanzado a una hoguera de dolor. Sentí mi alma siendo forzada a entrar de nuevo en un envase estrecho, roto y lleno de agonía. Mi propio cuerpo físico. Desperté bajo la luz roja de un helicóptero de evacuación donde el aire sabía a combustible y olía a sangre fresca por todos lados. Podía escuchar los gritos de un médico desesperado y sentir el impacto de las maniobras para hacerme reaccionar. Fue un regreso violento, un choque espiritual donde la calidez del amor infinito fue reemplazada por el frío de una cabina de metal. La sensación de peso era insoportable, como si de pronto me hubieran llenado el pecho con plomo derretido y la gravedad intentara aplastarme contra el suelo. Desperté ahogándome en mi propia sangre, sintiendo cada nervio de mi cuerpo gritar por las heridas de las esquirlas que todavía estaban ahí. El dolor físico regresó con una fuerza brutal, recordándome que volvía a estar preso en las limitaciones de la carne. Más tarde, en el hospital militar, vi el asombro en los ojos de los doctores. Me miraban como si fuera un muerto que se había negado a irse. No podían creer que hubiera regresado sin daños permanentes después de tanto tiempo sin pulso ni oxígeno. Mientras ellos hablaban de milagros médicos, yo lloraba en silencio porque extrañaba desesperadamente esa luz. El contraste entre la paz que conocí y la realidad de un hospital lleno de heridos de guerra era una tortura que me acompañaría por el resto de mis días en este mundo de sombras. Mi recuperación física tardó mucho tiempo, pero la verdadera sanación ocurrió en mi interior, cambiando para siempre mi forma de ver cada salida del sol. El miedo a la muerte desapareció totalmente, siendo reemplazado por la certeza de que el final de la vida es solo el regreso a nuestro verdadero hogar. Me volví incapaz de participar en cualquier forma de violencia o de odio, pues ahora veo la luz divina en cada rostro que me rodea, incluso en los más difíciles de amar. La culpa por los que no pude salvar se transformó en una oración de paz, sabiendo que ellos están bien. Dediqué mi vida a ayudar a otros veteranos a encontrar consuelo, porque aprendí que de nada sirve curar el cuerpo si el espíritu sigue herido por el rencor y la tristeza que nos deja la guerra. Lo que realmente me asusta hoy, a mis 76 años, ya no son los recuerdos de la sierra, sino la guerra invisible que veo en las calles, en las redes sociales y dentro de las casas. Veo familias rompiéndose por política, amigos de toda la vida odiándose por opiniones diferentes y una falta total de compasión en el día a día. Me doy cuenta de que esa mentalidad de combate, donde el que piensa distinto es un enemigo que debe ser destruido, está más viva que nunca. Si estás peleado con alguien de tu sangre o con un amigo, resuelve eso ahora mismo. Si hay alguien a quien no le hablas por orgullo, llámalo hoy.
No permitas que el odio gane terreno en tu vida personal. Me duele ver cómo nos destruimos por puras tonterías, olvidando la conexión profunda que nos une a todos en esa luz que yo vi. La guerra nunca se termina en los campos de batalla, solo cambia de lugar y se esconde detrás de las palabras hirientes, los juicios injustos y los corazones cerrados que alimentamos cada día. Yo estuve en el límite de la existencia. Sentí el metal romper mi carne y la sangre llenar mis pulmones. Y puedo asegurarles que nada duele tanto como el peso de un rencor que cargamos sin necesidad. El odio cotidiano es un veneno que nos desfigura por dentro mucho más que cualquier explosión podría desfigurar nuestro cuerpo. No necesitamos armas para destruirnos. Basta con dejar que la empatía se muera y olvidar que la persona que tenemos enfrente, por más distinta que nos parezca, es parte de nosotros mismos y viene de la misma fuente eterna de amor de la que todos provenimos originalmente. Les ruego, con la autoridad que me da el haber cruzado el velo y sentido el calor de la paz absoluta, que bajen sus armas emocionales y detengan sus peleas internas antes de que se les acabe el tiempo en esta vida tan corta. No hace falta morir en un cerro lejano para descubrir que somos una sola familia experimentando la vida de formas distintas. Todavía están a tiempo de elegir el perdón, de dar la mano en lugar de señalar y de reconocer que cada acto de bondad resuena para siempre en esa dimensión de luz a la que todos volveremos. Elijan el amor hoy mismo, porque al final del camino, cuando se apaguen las luces de este mundo para ustedes, lo único que se llevarán no serán sus posesiones ni sus triunfos, sino el rastro de paz y de cariño que fueron capaces de sembrar.